Y está Sandra Mayorana de ANRA Seccional Rosario. La saludamos. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se la amplió, es Seccional Santa Fe. Ah, Seccional Santa Fe, ahí está. Santa Fe, y sí. comprende a toda la provincia, ¿verdad? Tal cual, a toda la provincia. Sandra, yo recuerdo, y no hace mucho de esto, charlamos y me decía, vamos a llegar a los 40.000 casos de infectados en la provincia de Santa Fe, y a fuer de ser sincero, digo, ¿será que lo que está diciendo esta facultativa se puede llegar a dar? Le voy a comentar otra infidencia. A la semana o a los 10 días de eso, después de salir de la pandemia, después de salir de ser COVID positivo, charlamos con el secretario de Salud, Jorge Prieto, y dijo, para comienzo del 2001, pensamos que podemos llegar a tener 60.000 casos en la provincia de Santa Fe. Y ayer superamos los 70.000 casos en la bota santafesina. 80.000. 80.000. O sea que el título sería el COVID-19 superó hasta las expectativas por allí más agoreras que existían, ¿no? Totalmente. Cuando yo planteé los 40.000 casos, que fue información que nos dio una ministra de Salud, uh-huh, y nos la dio muy preocupada, y a nosotros nos preocupó muchísimo, y empezamos a ver cómo seguía esto. Realmente después vimos la velocidad a la que iba. Pensamos va a llegar a 60.000. Bueno, ayer pasamos los 60.000. Realmente la situación, o sea, para el que entiende lo que esto significa es desesperante. Para el que no lo quiere ver, tal vez sea un número más. Estamos hablando de que se cuadruplicó lo que nosotros esperábamos y todavía el pico está en ascenso. Está en pleno ascenso. Yo sinceramente hoy no tengo idea de cuál es el número al que vamos a llegar y en cuánto tiempo. Se hablaba de que el pico va a ser a fines de noviembre. A este paso, a fines de noviembre nos queda ¿cuánto? Un mes y 10 días. Uh-huh. ¿A qué número podemos llegar? Y con un sistema de salud que se amplió todo lo que pudo y se sigue ampliando, moviendo inclusive servicios enteros de hospitales para acondicionar salas para COVID. El problema es muy sencillo, lo que no se puede fabricar, lo que no se compra en la góndola del supermercado, el personal de salud. Claro. Y el personal de salud que ya venía con un estrés muy grande, que yo se lo debo haber comentado en la ocasión anterior, uh-huh, bueno, está peor que antes, tenemos partes psiquiátricos, tenemos muchos que ya se han enfermado o están enfermos en este momento, algunos en respirador, otros que se han recuperado, que la recuperación del COVID es muy dura, no quedan bien. La inmensa mayoría queda con secuelas de distinto tipo, por lo cual no pueden volver a trabajar enseguida, no están en condiciones físicas, que empiezan a montar los primeros consultorios de seguimiento post-COVID, porque deja secuela en distintos órganos, corazón, pulmones, cerebro, riñones. Realmente la situación es crítica. En la provincia, dentro de todo este número de casos, el 60% es del departamento Rosario para abajo. Y en Rosario casi la mitad. Ayer hubo 1.000 casos en Rosario. Uh-huh. Fíjense que por más que se haya ampliado este sistema de salud, ya está desbordado absolutamente. Y en un momento de apertura, que nosotros entendemos que la apertura económica se hizo por una presión muy importante, porque hay gente que tiene que comer y no tenía con qué. Uh-huh. Se ha fundido mucha gente, hay gente que no tiene trabajo, lo entendemos. Lo que no entendemos desde nuestro lugar de trabajo y con el riesgo y sacrificio y dolor que eso implica, son las reuniones sociales. O sea, es más, dentro de las estadísticas, la inmensa mayoría de los pacientes que se contagian no lo hacen en el trabajo, lo hacen en reuniones sociales. Que dato importante ese, dato importante ese.
sí que son inmanejables, porque se trata de que no las hagan, pero es como que la gente ha hecho la negación, y aunque le digan no, lo hace igual, no le importa nada. O sea, no todos, pero un sector de la población. Y creo que llegó el momento en que se tome conciencia de que acá no solo es responsabilidad de un gobierno, de un sistema de salud, de los trabajadores de salud. Acá hace falta la solidaridad de toda la población, porque si no, en este momento, tal cual estamos, si no se disminuye este ascenso, esta curva, va a llegar a quedar la gente sin atención. O sea, ya estamos al límite, ya hay momentos en que no se encuentra dónde internar a un paciente y se hacen malabares. Y aparte tenemos que tener en cuenta que no solo para los pacientes COVID, siguen estando los pacientes que tienen todas las enfermedades crónicas, es cierto, que no consultan por miedo y que están llegando tarde a la consulta. Hoy, si usted tiene una patología habitual, qué sé yo, por nombrarle un infarto, y un médico lo va a ver a su casa o usted consulta, no se consigue una cama. O sea, no es solo para COVID, es para todo el mundo. Entonces sabíamos que esta pandemia era algo muy difícil, lo hemos visto en otros países, es más, estamos viendo el rebrote en otros países con mucha dificultad. O sea que este problema no es de Argentina solamente, no es que se manejó mal, que se manejó bien, es algo desconocido. Todos los días estamos enterándonos de algo más. Y yo escucho que la gente está planeando que se quiere ir de vacaciones. Y yo me pregunto con qué coraje, porque irte a otro lugar, aunque sea acá mismo en el país, donde no conoces nada, donde te enfermas y no sabes si vas a tener donde internarte, si vas a tener quien te socorra, realmente hay que tener mucho coraje. Y veo que es como que no hemos tomado todavía, Sandra, debida nota de lo grave que puede llegar a ser esta situación, ¿no? Tal cual. Estamos al borde, estamos al límite. O sea, acá, yo lamentablemente lo vengo diciendo hace mucho, acá va a morir mucha gente. La diferencia es si muere con atención o sin atención médica. Y vamos al punto en que el sistema no lo va a poder absorber y muchos van a morir en su casa. Porque no hay forma. Va a morir en su casa. Sí, no va a llegar ni al hospital o no va a haber. O sea, las barbaridades que hemos visto en otros lugares, si no hay una toma de conciencia que frene esto, lo que se ha hecho todo este tiempo es estirar, aumentar el sistema de salud y disminuir la velocidad de los contagios. ¿Para qué? Porque sabiendo que se iban a contagiar igual por el tipo de virus, para que esto se haga a lo largo en el tiempo y alcance el sistema de salud. Bueno, el cuello de botella hoy es el personal de salud, que aunque se haya tomado más gente, empezamos a tener menos, porque están enfermos y no pueden volver. Entonces usted puede poner camas en la calle, pero si no tiene quien los atienda, no van a tener atención, van a estar simplemente acostados en una cama. Y la situación es desesperante. La gente de salud está muy mal, no de ahora, y ahora con esto se puede imaginar, no hay cosa más aterradora para un médico, para un profesional, para cualquier personal de salud, que recibir un paciente y no tener dónde ponerlo y no tener cómo darle la atención. Es terrible. Yo recuerdo la otra entrevista que usted describía realmente con mucha claridad el estrés también que está sufriendo, que está padeciendo, lo que es una jornada tipo para un profesional de salud hoy día a raíz del COVID, ¿no? Sí, es terrible. O sea, llega a un punto de alienación que realmente desde lo físico y desde lo psíquico, nosotros tenemos partes enfermos ya psiquiátricos y desde hace rato. Es más, pasado esto, que no veo la hora de que pase, va a haber mucha gente que no va a poder volver a trabajar.
Es gravísimo lo que las autoridades están tratando de decir. Por supuesto, ellos desde su función no pueden alarmar, no pueden decir lo que digo yo. Yo lo digo porque lo veo y no estoy en un lugar que me limite para decir lo extremo de esto, y quiero colaborar en que la población reaccione. Porque yo paso con el auto por calle Pellegrini y veo todos los barcitos con las mesas en la calle, mesas de menos de 1 metro de ancho, con 3 o 4 personas sentadas sin barbijo, porque por lógica si uno se sienta a tomar algo no puede tener un barbijo, que son de la misma edad. ¿Qué quiere decir? No son familia, no viven en la misma casa. Se juntan, son amigos, hacen algo que se hizo toda la vida. Uno de ellos que sea portador sano, ya los otros 3 salen como vectores de ella a contagiar. Y esto es como un dominó. Una vez que se cayó la ficha, se cae hasta la última. Y esto es de una magnitud mucho mayor de la que esperábamos y mucho mayor para la que nos preparamos. Y nos preparamos un montón, porque si empezamos con 20.000 casos y hoy todavía estamos pudiendo, con muchas dificultades, sostener la atención de 4 veces más, pero todo tiene un límite. El límite ya está. Sandra, o sea, realmente la situación es crítica. Termino con esto porque creo que todos deseamos lo mismo, que esta pesadilla, que esto pase lo antes posible. Por lo menos el hecho de llegar el verano va a mitigar en parte esta ola expansiva, puede hacer que en parte los efectos tan devastadores del COVID-19 paren un poco para la Argentina, ¿o no? Mire, teóricamente, yo le digo teóricamente porque todas son suposiciones desde que esto empezó, no solo acá, en el mundo. Fíjese que Europa está cerrando de nuevo. Sí. Teóricamente llega al pico con un nivel de contagio y tiene que empezar a bajar, y el pico se viene extendiendo. Primero iba a ser en julio, después iba a ser en septiembre, después en octubre, ahora a fines de noviembre, y tendría que bajar. Pero usted no se olvide una cosa: empezamos con el calor, ahora empezamos con el brote de dengue. Y este año vamos a tener reinfecciones de dengue, porque inclusive las que tuvimos a principio de año fueron tapadas por el COVID, por la cuarentena. Hay mucha gente que tuvo dengue y no se enteró, o se enteró, y la reinfección es grave, es dengue hemorrágico, que va a requerir de todo el sistema de salud. Ya empezó a hacer calor, estamos a la puerta del brote de dengue. Las dos cosas son un cóctel infernal. Y a mí me preguntan de la vacuna, y me dicen, en marzo llega la vacuna. Y yo les digo, de acá a marzo, en esta condición es una eternidad. No sé cómo llegamos a marzo. Esperemos que baje el COVID como se espera, pero el COVID se ha visto que no es tan estacional como las otras virosis, que termina el invierno y se va. O sea, se ha visto que sí merma, pero nosotros estamos en pleno ascenso, todavía no llegamos al pico. Si usted me pregunta hoy, ¿a cuántos pacientes vamos a llegar? Yo no le sé decir. Es más, tengo miedo de pensar el número. Sandra Maiorano, muchas gracias, muy atenta, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Sandra Maiorano de ANRA Santa Fe, la Asociación Médica de la República Argentina, Santa Fe, charlando con nosotros. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.